Doctora, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por el permiso, doctora, que tuve en la mañana. Le agradezco mucho. Creo que tenía dificultades. No, tenía usted un evento, ¿verdad? Sí, doctora, tenía con los estudiantes de 5º año y he tenido que estar con ellos el día acompañándolos. Por eso me va a disculpar. Sí, pues esta es una época un poco complicada, pero vamos de todas maneras, a continuar. Bien, vamos a ir revisando conforme van ingresando. Vamos a empezar con usted. Ya. Vamos a buscar a Cherres, acá está. Cherres. Sí. Siempre le va a poner su apellido a su archivo, por favor. Ya, doctora, ya. ¿Ya? Ya, Sí, está bien. Vamos a abrir. Compartir. Listo. Bien, educación a distancia en tiempos de pandemia. Vamos a ver. ¿Ya tiene la revista? Todavía. Tengo 2 revistas que todavía ahí estoy viendo lo que me piden, lo que me exigen cada una de ellas. Y también he estado completando ahí las fichas, doctora, y con esas fichas he estado haciendo esta introducción. ¿Con los resultados de las fichas? Claro. ¿O le he agregado definiciones a las fichas? ¿Cómo me dice, doctora? Lo He que tomado pasa como es que referencia. ya. Lo que sucede es que en las fichas usted tiene resultados y conclusiones. Sí. Esos resultados y conclusiones no los puede utilizar en la introducción porque los va a utilizar en el capítulo 3. Ay, caramba. Ya. Sí. Entonces, voy a modificar nuevamente mi trabajo. Sí, porque si no, digamos que puede alguna información, el mismo artículo tiene otra información que sí puede utilizar en la introducción. Ya, pero doctor, los resultados y las conclusiones no, porque eso le va a servir para hacer su desarrollo. Ya, doctora. Sí, justo eso le quería consultar. Sí, doctora. Les sugiero que revise las videoconferencias anteriores, por lo menos las 2 últimas, y ahí va a encontrar más o menos los ejemplos. Entonces, también lo que le sugiero acá es cambiar el idioma para que luego pueda corregir He tratado de cambiarlo, pero no me resulta. En la parte inferior. Sí, ahí decía. Ajá. Le puse Español Perú. Sí, ahora sí. Ya se puede identificar ve, algunas palabras se han quedado en inglés y ahora sí ya se puede. Por eso que estaba ahí subrayado en rojo, sí. Ya, sí, doctora. era el tema del idioma. Bien, entonces voy a partir la pantalla para ver qué tanto coincide o no. ¿Cuántas? Tengo 12. ¿Y de las 12 ha utilizado para trabajar la introducción? No, unas cuantas. Ya, entonces como usted sabe cuáles son, sí, doctora. O las reemplaza. Ya. Reemplaza y bueno, quedará usted trabajando la introducción con las fichas que tenía y reemplaza por otras para los resultados. La verdad, ya. Sigo buscando entonces. ¿Puedo agregar más? Sí, porque lo ideal es que usted trabaje la introducción con otro contenido que no esté en los resultados y en las conclusiones. Ya. Ya, porque, doctora. Ya, entonces eso es lo que vamos a... Pero sí puede coincidir los autores. Eso sí, eso sí. Sí, eso sí puede coincidir. Ya, doctora. Bien, entonces vamos a ver. Doctora, buenas tardes. Hola, Alexandra. Soy la... Doctora, aquí estoy. Sí, por favor, si puede leer su primer párrafo. A nivel mundial se puede entender que la virtualidad es un gran reto en estos momentos, ya que se da en un espacio de intercambio entre profesores y estudiantes,
investigadores, especialistas en una determinada materia. Esa es la parte que yo le he puesto de... Perfecto, ya está. Sí, continúe. La educación a distancia es una modalidad que difiere de la educación convencional en varios aspectos. Es un sistema que se apoya fuertemente en la tecnología. Hace posible el acceso a la educación para todas las personas. Chávez, Ya. 2017. Se compone de varios elementos que la caracterizan, donde se aplican diversas metodologías educativas para producir aprendizajes. Las redes sociales, los blogs y la wiki proporcionan 4 características fundamentales. Proveen al estudiante de un entorno creativo con múltiples herramientas y materiales que envuelven al estudiante en su adquisición de conocimientos, logrando un compromiso activo con cada integrante del aula. Hernández, 2008. Bien, entonces, acá un poco usted que señala la importancia, incluso la definición, lo que tiene que reflejarse es un poco la problemática. ¿Tiene algún párrafo donde haya desarrollado el problema de la educación virtual? Eso tendría que tenerlo ahí, doctora, ¿no? Sí, lo que pasa es que pareciese que a usted le falta un tema relacionado a esa educación a distancia, como que educación a distancia está muy general. De repente tendría que colocar estrategias de enseñanza, aprendizaje en la educación a distancia, trabajo, enseñanza, aprendizaje. pues, trabajo cooperativo en educación a distancia. También puedo poner, ya. Sí, le falta precisar un tema. Educación a distancia es digamos que el contexto, pero le está faltando un tema central para que pueda desarrollarlo y bueno, y también precisar mucho más sus artículos sean mucho más precisos. Por ejemplo, vamos a leer los antecedentes. Dice, la educación a distancia como respuesta a las necesidades educativas. Ajá. Si se da cuenta, ya está contextualizando que es como una respuesta a las necesidades educativas. Veamos el otro. Dice, el trabajo colaborativo en ambientes virtuales de aprendizaje. Aquí ya está centrando un tema. Vamos otro. Orientación para el aprendizaje colaborativo apoyado en Wiki. Se va dando cuenta que aquí ya van 2 artículos relacionados a trabajo colaborativo. Aquí tenemos otro. Más abajito, sí. Ahí está. La plataforma de aprendizaje en educación superior. ¿Lo va a hacer en educación básica o en educación superior? Básica, doctora. Básica. Bueno, esto le podría servir un poco, pero mire que aquí es plataforma de aprendizaje. O sea, acá está precisado el tema. O sea, no interviene eso. Va a depender de usted que elija como tema central. Vamos a ver aquí el título, Estrategia y tomas de decisiones en la educación a distancia. Se da cuenta que usted tiene el contexto, pero le está faltando el tema. El tema en la educación a distancia. ¿Qué me sugiere usted, doctora? ¿Qué es lo que más ha encontrado? Por ejemplo, ahorita hemos encontrado 2 sobre trabajo colaborativo, sobre estrategias, también van 2. Aquí, interactividad de interacción social. Procesos, esto ya es otro tema, pero es en educación a distancia. Ah, sí, por eso lo tomé. Luego tenemos aquí los MOOC. Están muy vivos, respuestas a algunas preguntas. Estos son los cursos que se dan en línea, ¿no? En la educación a distancia. Sí, sí. Aquí tenemos la educación durante la crisis de COVID, oportunidades y limitaciones de usar EdTech. Luego tenemos aquí modelo constructivista con las nuevas tecnologías aplicado al proceso de aprendizaje. Usted tome la decisión si es que desea educación a distancia, sus características y necesidades en la educación actual.
Como puede ver, tiene temas muy diversos en educación a distancia, pero muy diversos. Aquí está estrategias de aprendizaje en la educación a distancia. Pueden ser estrategias de enseñanza o de enseñanza de aprendizaje. ¿En cuál me puedo, en uno de ellos nada más me debo centrar? Sí. Puede ser en estrategia de aprendizaje. Sí, puede ser en estrategias de aprendizaje. También tiene trabajo colaborativo. Ya, ahí también puede ser, ¿no, doctora? Sí, cualquiera de esos dos. Ya, me voy a centrar en eso entonces. Y busco más que nada la bibliografía, las revistas que se traten de esos dos temas. Sí. Ya. También sí. Dígame, doctora, algo, disculpe que le he cortado. No, está bien. Va a trabajar sus referencias a la vez. ¿Qué quiere decir? Que lo que usted va desarrollando aquí ya va colocando en el informe, usted va a ir realizando sus referencias. Ya. Porque luego va a agregar las otras, las que doctora, están en las fichas. Abajo están las referencias. Ah, de repente la está colocando del cuadro, ahí está. Ya, no, porque los cuadros son anexos. Ya. Entonces ya los va a ir trabajando en APA de forma vertical porque allí están en horizontal. Entonces en APA ya los cuadros los pongo en vertical todo. No, los cuadros están bien. Me refiero a las referencias. Ya, en vertical. Ya. Sí, entonces usted voy a quitar la división un ratito para ver su título. Aquí sería, mencionaba usted ¿cuál? Trabajo colaborativo será. Ya, trabajo colaborativo. Ya, cambia entonces. Es que le falta el tema. Educación a distancia es el contexto. Claro, es amplio ya. Claro, por eso es que mucha variedad tienen sus artículos. Entonces, si se centra en uno, bueno, los que ha tenido ahorita les sirve pues para la introducción, y muy bien los que trabaje dentro de los resultados, para los resultados, el desarrollo, sean todos de trabajo colaborativo. Ah, ya, doctora. ¿Sí? Ya. Entonces las fichas van a ser las que yo busque ahora, todo lo referente a trabajo colaborativo. En educación a distancia, así es. Ya, doctora. Listo. Entonces ya con eso va a poder mejorar. ¿Sí? Muy bien. Doctora, y ahí queda ese título, va a quedar allí, trabajo colaborativo. Ese es mi título entonces. Claro, porque le faltaba precisar el tema. Ya, doctora, muy amable. ¿Y el título de su informe, cuál es? ¿Cuál es su tema? Mi tema es, a ver, aprendizaje, no recuerdo bien, doctora. ¿Educación a distancia? También tiene educación a distancia y aprendizaje en el área de matemática. Bueno, entonces, de repente, llegado el momento, para el próximo año, ya no solamente tenga aprendizaje en matemáticas, sino también su otra variable dependiente que puede ser trabajo colaborativo. Lo junto, ¿verdad? O lo que puede hacer es que la variable independiente tenga como una de las estrategias el trabajo colaborativo para el aprendizaje de matemática. Ya. Está bien que se centre este tema, se ajusta. Ya, doctora, muy amable. Listo, muy bien. Entonces gracias, doctora. Compartir, ya se lo envío, ¿ya? Ya, doctora. ¿Cómo están? Buenas. Sí, muy amable, muy amable. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes con todos. Sí, estábamos avanzando mientras ingresaban. Creo que ahí están en espera, vamos a admitir. Bien, entonces vamos a ir revisando de acuerdo a la plataforma. En la mañana ya hemos revisado a Barrón, Hinojosa, Choquehuanca, ahorita ya hemos revisado Cherres. Estamos revisando semana, les informo, no lo pueden visualizar, la semana 4. Vamos a continuar con Alexandra Ramos. A ver, un ratito, discúlpeme. A ver si hay alguna... Sí, así estoy. Ya está. Sí, vamos a revisar. Vamos a compartir ahora. Listo. Actitud emprendedora. ¿Cómo quedamos? ¿Con actitud emprendedora o emprendimiento? Creo que tenía otro título mucho más amplio.
Tenía una más amplia que era educación emprendedora, pero lo veía como que muy amplio. Pero sí, dentro de los artículos que he encontrado, había bastante de eso, pero también hablaban de la actitud, entonces mejor me quedo con la actitud, porque igual, yo tengo las revistas, o mejor dicho, los artículos, que algunos dicen educación emprendedora, pero cuando las comienzo a leer, las he leído, me hablan también sobre las actitudes, ¿no? Que es parte de la educación emprendedora. Vamos a Me leer un habla de poquito. capacidades, todo. Por ejemplo, aquí tiene uno de educación emprendedora y metodologías activas, ¿no? Dice, el emprendimiento está presente en diferentes contextos, no solo en el ámbito económico, sino también en el ámbito social, educativo. En lo referente a este último, en España, por primera vez, la Ley Orgánica de Calidad de Educación incluyó el espíritu emprendedor. Acá hablan de espíritu emprendedor. También, espíritu emprendedor. Inclusive también hay uno, también espíritu emprendedor netamente, que también he encontrado, más abajo está. Claro, y entonces si se va dando cuenta que ya tiene un artículo y tiene 2 sobre espíritu emprendedor, posiblemente sea una de sus subcategorías para trabajar. Sí, porque estaba justo leyendo todo. Está muy bonito, interesante. Me he pasado leyendo y al final no me alcanzó a hacer más, hecho como algo de 10 que he pasado que he pasado en esas fichas, pero aparte he puesto los nombres de 3 más que he encontrado. Ya no alcanzó tiempo como estaba full de mi trabajo, entonces, pero sí he encontrado bastante lo que es, dentro de educación emprendedora está lo que es el espíritu, la actitud, capacidades emprendedoras y habilidades emprendedoras también he encontrado. Claro, entonces usted ya tiene que ir realizando su tablita para que pueda, vamos a admitir un minutito, creo que ya. Sí, ya admití. Porque si pongo, doctora, educación emprendedora, sus categorías serían lo que es el espíritu, la actitud y las capacidades y habilidades. O si no, me queda con educación emprendedora, ¿no? Sí, y actitud pasaría a ser una subcategoría. Sí, eso es lo que le quería hacerle notar ahora que íbamos a hacer la tablita, porque no podría ser la categoría actitud y la subcategoría actitud también. Ya, y entonces acá ya tiene una, esto es, me dice que es actitud emprendedora, imaginemos. Sí, actitud emprendedora, el espíritu emprendedor. Ya, esto es su categoría general. Ya, entonces aquí sale definitivamente espíritu emprendedor. Entonces sobre ello usted hablará en en el desarrollo, uno de los subtemas que desarrolle será espíritu emprendedor. Entonces, y es más, pueda que se redondee con algún, según vayan surgiendo más artículos, con otros términos, ¿no? Redondeando las ideas, ¿no? Por ejemplo, espíritu emprendedor en el sistema educativo. Porque puede haber espíritu emprendedor para los negocios o en las carreras de negocios, etcétera, ¿no? Entonces, ahora, si usted va a considerar actitud emprendedora como una subcategoría, entonces, ¿cuál sería la categoría? ¿Educación emprendedora? ¿Cómo lo había encontrado? Dentro de educación emprendedora he visto lo que son capacidades y habilidades emprendedoras. He visto lo que es también el espíritu y también las actitudes. Ya, entonces, tome la decisión, como va a ser búsqueda de algunas revistas más para que pueda tomar la decisión cuál sería su tema y cuál sería la subcategoría. Sí, porque es lo que más he encontrado, porque de actitud se ha encontrado también dimensiones, he encontrado de actitudes. Recuerde que aquí pero son pocas. Lo que va a trabajar aquí son los resultados y las conclusiones de estas subcategorías. Ya. Ya, entonces habla sobre emprendimiento y bueno, y así continúe. Sobre todo lo importante ahorita es que determine
cuál va a ser la categoría, porque esta de aquí sí es una mayor, ¿no? Una categoría Sí, mayor y esta es creo que es la como... que más engloba a todas, ¿ah? En Así realidad. es. Ujú. Ujú. Creo que Bien, sí, justo estaba pensando eso, yo le iba a consultar también, pues, a mí, ya, entonces voy a hacer educación emprendedora, ya. para Entonces evitar ahí, también así que se pueda se equivocar y pensar que solamente habla de emprendimiento de empresas, sino que va todo el proceso de la enseñanza para el emprendimiento. bien, entonces, de hecho, tiene que hablar sobre el emprendimiento, Ujú, que es aquí la importancia. ujú. Recuerde colocar aquí la coma. Entonces, le faltaría aquí la introducción. De repente, ¿este autor de qué país es? ¿Lo recuerda? ¿O este artículo? Ausdech, no me recuerdo bien, pero es ay, pues, abajo tengo la bibliografía. Claro, Abajo entonces, tengo. claramente podría decirse que Pero eso se yo, ¿sabes qué? He establece. puesto los dos juntos y al final he hecho mi comentario, Sí, porque se está bien. complementa. Pero me refería a que podría claramente establecer que es a nivel internacional, puesto Sí, que son sí. artículos. Creo que ese artículo es de español, pero toma de Europa. Aquí tenemos, es este autor, ¿no? Ujú. Ah, pero, a ver, aquí faltaría, el año es aquí, ¿ya? Ya. Parecían varios apellidos, creí que eran varios autores, ¿no? Es uno solo, Sí, no sabes. Él y ahí junto con el Douglas y Shelby, que está abajo. el URL va al final Ya. de toda la revista, el nombre de la revista hasta el volumen va en cursiva, aquí se coloca coma, recuerde colocar a 1.25 la sangría inferior y se justifica. Listo. Así tiene que ir todas sus referencias. Va corrigiendo. Bien, entonces aquí no puedo ver, pero si regresa usted, puede ver si es en Europa, ¿no? Entonces Sí, aquí, lo voy a ver. Ujú. Pero sí, ah, es europeo, no es Estados Unidos ni nada, es europeo. a nivel global, podríamos decir, Ujú. pero se ha colocado donde es aquí. A nivel, Es que no es lo que yo pone como todo el mundo lo pone a nivel internacional, global, como que ya que es algo distinto. yo solo le estoy poniendo Ya. digamos, un Sí, una ejemplo, referencia, sí, ya sé ya. pero Ujú, sí, usted sí, ya sé. colóquele aquí una introducción, Ya, ¿sí? ok. Una Ujú. introducción, de repente, después de leer, lo puede Ya lo agregar. voy a variar, Entonces sí, sí, tiene sí. aquí otro. El estudio de las actividades emprendedoras ha recibido atención académica o gubernamental. Douglas y Sheffer, ¿no? Y Ujú. Fernández con tilde. Y Este aquí, sí lo encontré de un libro, es como una especie de, no sé, es como una especie de un libro, ¿no? dígame, este párrafo le pertenece a estos dos, ¿no? Sí, ajá, Entonces aquí es punto y lo allá. que está en la No parte es coma, final, es punto, ya. claro, es otra idea. Ya, Entonces, esto es su interpretación. sí, ujú. Los estados, para mantener una economía estable y creciente, deben promover. A ver, si lo puede leer, por favor. Ya, los estados para mantener una economía estable y creciente deben promover en las universidades e instituciones educativas de todo nivel que ellas incluyen en su programa curricular de emprendimiento, para que los jóvenes universitarios puedan emprender sin dificultades, sobre todo con la llegada de la pandemia provocada por el virus del SARS-CoV-2. Uh -huh. Porque básicamente esos dos párrafos hablan, ¿no? De cómo está la relación entre lo que es la educación que ahora están viendo en Europa, en no solamente preparar para que sea mano de obra, sino que también ellos puedan emprender, ¿no? Los egresados, tanto de universidades como institutos, porque es a nivel superior. Ya. Pero también contemplan de que eso no solamente se va a dar recién ahí, sino que desde la etapa básica, elemental de estudio, algo así está ahí leyendo.
Ya está. Entonces, de repente redondear la idea luego cada vez que leemos sentimos de que podemos mejorar algo más. Voy a Sí. dejar. Cuidar siempre los signos de puntuación. Aquí habla sobre las instituciones académicas, viene desarrollando programas de educación emprendedora desde la educación básica, universitaria y a nivel de posgrado, lo que ha contribuido significativamente en su entorno y en la creación de empresas. Sin embargo, de acuerdo a Sánchez, los países de Latinoamérica aún requieren esfuerzo extra para implementar a cabalidad el emprendimiento a nivel académico, particularmente por desafíos como inestabilidad política, tecnológica. Aquí continúa con países latinoamericanos. Sugiero de que este párrafo con sea uno solo, porque aquí también, sí, porque aquí ya está hablando también sobre Latinoamérica. Entonces ya no sería recomendable repetir esto y de repente hacer una palabra enlace para ¿qué es lo que desarrolla aquí? ¿Qué son estos A, B, C? No, eso es en realidad era A, disminución, B, era así, ¿no? Pero como yo hice todo de corrido. No, me refiero al contenido. ¿Qué es? ¿Son recomendaciones? Sí, son pues, los aspectos que ellos han encontrado en comparación a... Ahí estaban diferenciando, por ejemplo, decían que en Europa ya estaba en otro proceso de etapa, mientras que en Latinoamérica todavía no se le toma a nivel, quizás de gobierno, de importancia del emprendimiento. Entonces comienza a evaluar esos aspectos, ¿no? Por ejemplo, la disminución del número de días requeridos para iniciar un negocio, o sea, por decir que es más difícil en Latinoamérica, o sea, las ganas tienen de emprender, pero el problema es de que se casan rápidamente, pues, y no hay esa cultura emprendedora. Y eso es más o menos lo que yo estaba leyendo y me interesó mucho porque había esos aspectos que estaba poniendo. Estaban así, pues, claro, como viñetas, y yo le he puesto de corrido. Está bien que lo ponga de corrido. Puede ser también y resumir, pero debe hacerle la introducción que usted ha manifestado para saber qué va a desarrollar, qué es la disminución. Es una recomendación. Mi duda. Por ejemplo, ¿hay un mínimo de párrafos, o sea, de líneas por párrafos? Líneas, 14. Si usted 14. Considera que este párrafo... Que eran 10, 11. O sea, que decía, sí, ese es el máximo. El máximo, son 400 palabras. Sí. Ya. Lo que, si usted considera que ya sería un párrafo muy extenso, porque esto todavía lo puede resumir y muy bien encajan los dos, porque estaría hablando en un solo párrafo lo que se refiere a nivel de Latinoamérica. Entonces, pero sí colóquele una palabra enlace que se pueda entender lo que va a desarrollar o lo que está desarrollando después. Ya, doctora. Aquí, ¿ya? Entonces, luego continúa con la educación emprendedora, ha tomado especial atención del gobierno peruano, ocupa el primer lugar en Latinoamérica y el quinto a nivel mundial con la clasificación más alta del índice de espíritu emprendedor después de Arabia Saudita. En el Líbano, esto está en Monitor, no lo ha referenciado. No, pero sí, no, está en una de las revistas, en unos cuadritos. Ya, pero colóquelo. Es importante, sí. La voy a separar. Quisiera saber si es... por todo tiempo, pero sí, doctora, la voy a colocar. Todos están en los cuadritos de las revistas que están, sino que no le coloco. Lo que sucede es que es bueno ya para que no hagamos un doble trabajo, ¿no? Ustedes, sobre todo, que imagínense el tiempo y la revisión también. Mire, aquí, ¿por qué es que le solicito que esté la referencia? Un poco para ver el lugar, para ver si es que es el apellido. Me parece que esto es como una organización, Monitor, no creo que sea un apellido. No. Y como habla de Arabia Saudita y de repente ha hecho una investigación hasta en el Perú, porque acá lo que manifiesta es que en Perú... Claro, no es de Perú, es he encontrado un libro
que habla de una asociación que sucede creo que en Estados Unidos y habla en forma globalizada, pero toma puntos muy puntuales y también menciona, es más, había otros más, inclusive había un ranking de cómo está el emprendimiento en el Perú en comparación a Chile, en comparación a Ecuador, pero eso ya no lo puse porque ya eso cuesta ponerlo en el cuerpecito del trabajo. Esa es la introducción nada más. Ya, porque acá habla del primer lugar en Latinoamérica y bueno, es un diagnóstico interesante, ¿no? Sobre Sí, todo ajá, por para eso te lo coloqué. sí, pues siempre dicen, ¿no? En Siempre hay esa frase emprendimiento, pero sí, todos fracasan al año. Eso es lo malo. esas las consecuencias casualmente por no saber las estrategias Ajá. correctas, ¿no? Sí, Los sí. procedimientos, no respetar los tiempos, los plazos, no hacer un buen diagnóstico, etcétera, ¿no? Todo un plan que deben tener. De eso se trata, de que usted pueda contribuir en ese sentido, en Y esta eso investigación plasmando la educación, ¿no? de manera teórica en este caso, ¿no? Con su Ujú. artículo de revisión. El objetivo de este artículo es comparar a través de las diversas fuentes bibliográficas qué estudios se realizaron sobre la actitud emprendedora que adquieren los jóvenes universitarios y cómo orienta a emprender el negocio en tiempos de pandemia. Yo no le sugiero que coloque comparar, lo que le sugiero es ¿Indicar? revisar. Revisar. Sí, porque es un artículo de revisión. Entonces Ya. acá le voy a colocar para que comparar en un enfoque cuantitativo es posible, en un enfoque cualitativo también. Se acerca más a un cualitativo esta comparación que hacerlo con revisión. Entonces, le sugiero por eso cambiarlo. Aquí ya desarrolla usted el tema de la actitud emprendedora. Claro, si se queda como categoría, si no, esto pasaría al desarrollo. Una subcategoría. Así es. Entonces, esta información... Voy a acomodarla entonces. Sí. En su artículo de revisión, no trabaje las dimensiones de la actitud emprendedora, porque es un artículo de revisión de todo lo que usted encuentre. Aquí no es necesario más simplificado. No importa en qué lugar esté, de manera que esté siempre de manera coherente, pero no dimensiones porque no va a aplicar este cuestionario, no hay ningún instrumento. Y acá vemos un párrafo bien grande que no tiene cita. Lo va a revisar cuál es de repente su introducción, a quién le corresponde la cita, si está parafraseado. Ya, la necesidad de logro, de repente usted lo que quiere trabajar. Claro, esa es parte de las partes de la actitud, así que creo que lo voy a simplificarlo y voy a hacer. Es que yo estaba pensando hacerlo con la actitud, pero como usted me ha dicho que es mejor la educación emprendedora, entonces ya voy a mover ahí. Sí, lo que tiene que trabajar son sus enfoques teóricos de educación emprendedora y pueda que allí sí le surja que uno de los enfoques teóricos es la teoría de las necesidades. Por ejemplo, la teoría de las necesidades de Maslow, luego la necesidad de logro es otro tipo de enfoque teórico, ¿no? Necesidad de logro, necesidad de poder, son también enfoques teóricos. Entonces, allí pueda que encaje. Recuerde que sí o sí todos tienen que trabajar los que son enfoques teóricos, ¿no? Recuerden, en la mañana hablábamos de un pequeño esquema que tienen que realizar, entonces pueda que aquí lo que tenga que desarrollar es enfoques teóricos y McClellan es de hecho un enfoque teórico de teoría de necesidades también, así como lo es Maslow también, ¿no? Y así, doctora. Entonces voy a aquí tenemos investigar eso. Creación e innovación es una dimensión. No es su categoría de la actitud. Ya, pero recuerde que no trabaje el contenido con ni subcategorías ni con dimensiones. De repente, como un tema, podría ser creación e innovación en la educación emprendedora, de repente. Entonces me aboco más a lo que son las teorías, modelos teóricos. Sí, todos los vacíos,
procesos sería muy importante. ¿Cuáles son los procesos para el emprendimiento? Usted piense todo aquello que necesita una persona saber para poder tener una adecuada educación emprendedora. Porque muchos hablan, pues no, voy a poner un pequeño negocio. Por ejemplo, en este contexto, todo el mundo lo quiere hacer, lo necesita y se entiende. Entonces, pero ¿qué es lo mínimo que debe saber una persona para poder tener éxito con lo que desee emprender, ¿no? O sea, educar en emprendimiento es lo que entiendo que es lo que usted desea realizar. Entonces, Sí, que eso esté en su marco teórico y también ya los resultados y las conclusiones le van a ayudar a construir un poco más. Pero ya tenga usted claro que en la introducción hable de procesos, estrategias, toda la información que se necesita y se requiere. Ok, doctora, sí, lo voy a hacer. Ya está. Entonces, esto vamos resumiendo porque demasiada información. Mire, acá está Educación Emprendedora, lo puede subir y complemente con autores más actualizados. Ya. De repente aquí quiere hacer un párrafo sobre la reseña histórica de actitud emprendedora, se entiende, ¿no? La historia de la educación emprendedora surge como de respuesta, ¿no? En tal año y lo dice tal autor y entonces se entiende que en un párrafo puede estar algunos autores antiguos, pero también con el sustento de otros, el aval de otros más actualizados. Ya, doctora, sí. Ya está. Entonces esto vamos a resumir. Ya, continúe trabajando, ¿ya? Creo que ya ahí con eso doctora, muchas gracias. Ya tengo la idea clara. Sí, sí. Es lo que veo que ya están ya tomando forma. Y ahora le envío y le adjunto. Vamos a continuar. Ya, muchas gracias. Está bien. Vamos a ver quién sigue. Ya está Barrón, ya está Hinojosa, ya está Choquehuanca. ¿Él sí está, Arauco? Sí, doctora, sí estoy acá. Usted es el de... Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Usted es el de educación para adultos, ¿verdad? Sí, doctora, sí. Ya lo que está. es EVA. Sí, recuerdo que le hemos revisado esta semana. Sí. Ya, entonces esas consideraciones las voy a ver. ¿Tiene usted alguna pregunta? Sí, doctora, mire, con respecto a lo que es, he estado observando el día jueves, lo que usted ha estado explicando, aunque ingresé un poquito tarde, pero quiero hacer pues este artículo de investigación. Y he estado viendo los instrumentos, porque como usted dijo, no puedo hacerlo con especialistas. Entonces, estoy coordinando con, con 2 especialistas y con 3 directores. Entonces, ellos me han dicho que me pueden apoyar en ese aspecto. Entonces, ya he estado revisando también, doctora, lo que son los instrumentos. Pero una consultita, ¿yo puedo hacer los instrumentos, puedo coger de mi trabajo de tesis o tengo que cambiarlos? Lo que sucede es que usted en su trabajo de investigación tiene enfoque cuantitativo. Claro, por eso también, sí, eso sí. Entonces, y además es sobre el aprendizaje matemática. Claro, no le va a servir mucho. No, pero yo lo quiero hacer en la entrevista, o sea, esas dimensiones es del aprendizaje autónomo. Ya, y usted quiere hacer sobre aprendizaje autónomo, ¿verdad? Claro, ajá. Bien, entonces, porque aprendizaje autónomo es su programa, ¿cierto? Claro, ajá. Sí, está relacionado a su trabajo. Entonces, aprendizaje autónomo. Lo que usted tiene que hacer aquí al final, bueno, digamos, esas fichas le sirven de todas maneras. Usted no ha hecho todavía le voy a colocar un anexo que usted tiene que realizar para lo que es el enfoque cualitativo, ¿ya? Ya, doctora. Es una matriz. Entonces, ¿estaría bien yo hacerlo, o sea, coger esas dimensiones y esos instrumentos del aprendizaje autónomo?
que lo había hecho mi trabajo. Pero es que usted no tiene instrumento en el aprendizaje autónomo, porque su diseño es cuasi experimental, ¿verdad? Claro, yo lo que voy a hacer los instrumentos es, ¿se acuerda que habíamos cambiado en mi tesis? Era pues aprender matemáticas a través de autónomamente, o sea, de forma autónoma, ¿no? Eso era el fin. Sí. Y acá, en esto es hablar de la autonomía, pero en la educación de adultos. Sí, lo que sucede es que usted, para su tesis, tiene la variable independiente en donde quiere usted un poco utilizar estrategias de autonomía. No tiene dimensiones, puesto que es un programa, es un conjunto de sesiones. Ah, ya. Sí, claro, claro. No tiene instrumento. Ah, ya. No tiene ya, instrumento. Entonces usted lo... Pero sí lo puede construir ayudándose de la información teórica que ya tenía. Voy a abrir ese archivo para ver qué es lo que puede rescatar. ¿Está bien? Ya, doctora. Doctora, yo también tengo acá mi matriz de operacionalización de las variables. No sé si lo puedo compartir para que me diga si está bien entonces lo que estoy haciendo. Pero recuerde que cuando va a ser un enfoque cualitativo no tiene operacionalización. Lo que tiene es matriz de categorización. Yo le voy a dar para que pueda compartir y a ver que de repente sobre lo que usted ya está trabajando, ayudarla a construir. Ya puede compartir. Ya, a ver, un ratito. Esto, doctora, mire, acá tengo estas dimensiones, o sea, estas son mis subcategorías en realidad, ¿no? Le estoy hablando de esto que es para la entrevista. De acá voy a generar las preguntas, ¿cierto? Ah, ya. Usted está trabajándolo como si fuese un enfoque cuantitativo. Ya. A cambio de dimensiones, coloque categorías. Ya, acá, ya. Sí, ya, doctora. Coloque categorías. Ya. Pero su categoría en realidad es una sola, que es aprendizaje autónomo. Donde dice... Sí, a ver. Primero vamos a ir con los ítems. Borre niveles y rangos. Ya. Ya, bórrelos. No, eso no va porque es de enfoque cuantitativo. Ya. Todo lo que tienen indicadores, páselo a la siguiente columna, la que está en medio. Todo eso cópielo, no se vaya a perder. Ya. Cópielo, ajá, allí. Ya está. Ahora, todo lo que está allí lo borra. Ya. Y lo que va a copiar, autodirección, motivación, reflexión crítica, páselo. Ya lo paso acá. Sí. Ya. Doctora, pero es una entrevista. Por eso, ahorita vamos a acomodar. Sí, doctora, ya, ok. Ya, la categoría ya sabemos que es aprendizaje autónomo. Sí. Ya está. Muy bien. Entonces, donde dice autodirección, arriba póngale subcategorías. Subcategoría, ya. Ya. Si nosotros tomamos la teoría ya que usted tiene con esas dimensiones, pero no necesariamente se puede quedar con todas para hacer la entrevista. Puede quedarse con las que a usted le interese profundizar y entrevistar. Lo otro, puede agregar alguna otra subcategoría que no esté allí, que lo proponga otro autor. Cuando usted lea lo que significa y va a colocar allí, debajo de la categoría, va a colocar la definición de aprendizaje autónomo y va a definir cada una de las subcategorías, le va a dar más luces para poder hacer las entrevistas. Para hacer la entrevista no necesitamos indicadores, pero son de ayuda porque nos ayuda a precisar a ver en qué consiste la autodirección. Claro. La autodirección, si no tengo la definición, los indicadores me ayudan. Es la administración efectiva del tiempo como recurso, es la proyección del fin último que se espera según necesidades personales y académicas, programación de actividades según el tiempo. Entonces, tiene un eje en común. Sí, doctora, de acá yo pienso sacar mis preguntas. Así es.
Puede ¿no? ser una, puede ser dos. Dos, ajá. Al lado de indicadores, colóquele preguntas, Ya. preguntas guías. Oye, un ratito. Pregunta. Preguntas guías. Guía, ya. Ya está. Ahora, esta matriz lo elabora las preguntas para directivos. Directivos Ya. y especialistas pueden ser las mismas preguntas, ¿verdad? Ya. Sí. ¿Alguien más va a hacer entrevista a otro tipo de participantes? Estudiantes. Ya, para estudiantes sí tiene que hacer otra matriz Ya. o puede agregar columnas, ¿no? Aquí dice preguntas ya, guías claro. para directivo. Directivos, ¿no? Al costado para especialista. Ya. Y al costadito para estudiantes. Entonces va a tener 3 columnas. Ya, doctora. Okay. Entonces, y luego puede pero para directivo y especialista me dijo que era lo mismo, ¿no? Sí, puede ser lo mismo. Claro, eso ya. Usted se va a dar cuenta al momento de crear las preguntas. Ya, doctora. Si se ajusta y se adecua para poder cruzar la información. Su tema es autonomía en los estudiantes. En la educación, aprendizaje autónomo en la educación de jóvenes y adultos. Ahí está, entonces es para estudiantes. En cuanto a la autodirección que debe tener un estudiante, ¿cuál sería su pregunta hacia los directivos? En relación al tiempo, objetivos. De repente, si los tiempos que se dan a través de repente de la programación académica son los vamos a decir así, de repente son los justos, ¿no? Porque para matemática dan 5 horas, ¿no? Ya. O sea, es el área donde enseño. Y de repente si ese tiempo es el prudente para que ellos también puedan tener insertado esto del aprendizaje autónomo, porque dentro de mi área voy a enseñar eso, ¿no? Ya, entonces esa pregunta puede ser para directivos, claro, puede ser también para los especialistas y a los estudiantes también le podría preguntar sobre lo mismo. ¿Cuál es su percepción sobre el tiempo que reciben en el aprendizaje de alguna área en especial? ¿Usted lo quiere hacer en matemática? Bueno, porque estoy trabajando ahí, doctora, esa es mi área donde trabajo. Pero entonces, para que se centre las preguntas, para que se contextualicen. ¿Pero eso cambiaría mi título? Bueno, al final el título se redondea. Muchas veces el título es lo último que se coloca. Ya, sí, doctora. Sobre todo si es un enfoque cualitativo. Claro, ya, doctora. Entonces, yo lo que sí le sugiero es que lea otras definiciones, vea otras estructuras de aprendizaje autónomo, para que no se centre solo en estas, pueda que hayan otras. Sí, doctora, sí he encontrado otras. Otras. Puede usar otras subcategorías también, puede mezclar. Eso quería preguntar. Ok. Puede mezclar. En el enfoque cualitativo lo permite. Justamente en la mañana en el webinar, si estuvieron presentes, casualmente le hacían la pregunta al doctor y le decían cuál era su opinión sobre las investigaciones de enfoque cualitativo y cuantitativo, ¿no? Y él era especialista en el enfoque cualitativo y decía, bueno, la crítica que siempre realizan al enfoque cualitativo es que uno hace lo que le da la gana en la investigación. ¿Por qué? Porque un poco usted toma de acá, de allá, pero es que ese es el enfoque, le permite a usted centrarse en lo que usted desea investigar. En lo que usted considera que es un problema, porque si nos quedamos rígidamente con estas subcategorías que está tomando usted del autor base, que piensa usted trabajar en el enfoque cuantitativo, entonces nos parametramos y no vamos a recoger información mucho más valiosa. Así es que eso puede combinar. ¿Qué otros aspectos contribuirían para el tema que usted quiere desarrollar? Sí, porque acá he visto unas otras subcategorías, estaba viendo algunas dimensiones donde me dice de que habla bastante del apoyo del docente como orientador, ¿no? Y acá yo no veo mucho.
en esta subcategoría. Claro, claro que sí, es Muy cierto. bonita Es cierto. Nosotros pedimos tanto que desarrollen autonomía, pero ¿cómo les enseñamos a desarrollar la autonomía? Ajá. Claro que también influye mucho la edad, ¿no? Porque ya usted en los enfoques teóricos va a encontrar pues las teorías de Kolber que establecen que la autonomía pues se desarrolla a partir de los 20, 21 años, rara vez, y más, y si encuentra estudios va a ver que más en mujeres se desarrolla más a temprana edad que en varones, no siempre, pero en la mayoría sí. En la mayoría de los casos sí. Así es, entonces todo eso le va a ayudar a terminar de decidir y bueno, puede hacer su investigación, sí, claro que sí. Ya, doctora. Doctora, y lo que investigué también, que está ya, dejo de compartir, está en mi trabajo. Eso también lo voy a colocar en mi artículo. Se refiere a la introducción. Sí, y yo también hice, como estaba con esto de que si era revisión o no, yo había investigado también, había una subcategoría que usted me puso, que hablaba acerca pues de lo que tiene esto del aprendizaje autónomo en los adultos, qué expectativa tienen, ¿no? Con respecto a su proyecto de vida. Y ahí, ahí yo he puesto, ¿no? Sí, estaba le he enviado el jueves. Sí, estaba compartiendo el anterior. ¿También lo voy a poner o...? Vamos a verlo. A ver. Sí, puede rescatar toda la parte teórica, sí, claro que sí. Usted está, su tema es aprendizaje autónomo en la educación de jóvenes y adultos. Sí. Muy bien. Entonces... Ese ya me lo corrigió la semana pasada, ya lo hice. Ya, ¿cuál era su pregunta aquí? ¿Sobre el desarrollo? Más abajito, doctora. Sí, todo esto estaba investigando. Ah, mire, como usted ya ha estado obteniendo resultados, de los resultados de los temas en común, le pueden ayudar para sus nuevas subcategorías. Sí, pues por eso le decía, sí. Sí, claro que sí. Mire, esta también está bonita, pero es del 2014, pero muy interesante. Y ojo, yo he visto que hasta los artículos de ahora lo mencionan, esta tesis la mencionan bastante. Aquí es factores básicos del aprendizaje autónomo. Sí. Ya, esto lo puede colocar usted como una subcategoría y usted puede hacer la pregunta sobre esos temas. Claro. Sí, pero si ustedes se dan cuenta, los artículos de revisión, como es de enfoque cualitativo y usted está haciendo un enfoque cualitativo, lo que hace el artículo de revisión al terminar y al tener estos resultados, le ayuda a construir su artículo de investigación. Ajá, sí. ¿Se da cuenta? Entonces, ningún trabajo aquí es en vano. Entonces, aquí tiene estrategias de aprendizaje autónomo. También podría preguntar, ¿qué sugieren ellos como especialistas de SEBA? ¿Qué estrategias deben desarrollar como aprendizaje autónomo? Y cuando llegue a los estudiantes, preguntarle preciso y específico sobre las estrategias, ¿no? ¿Cómo te sientes cuando desarrollas esta estrategia con tu docente? Y de repente el estudiante le dice, yo nunca he realizado esa estrategia con mi docente, pero me gustaría que lo realice. Entonces le evidencia y le manifiesta un problema. Y entonces de allí es donde surge luego la propuesta, pues, ¿no? Como bien se dice, las investigaciones, desde que se inician y se realizan, son propuestas, son alternativas de solución a los problemas, porque recuerden que si no hay problema, sea el enfoque que tenga, no hay investigación. Tiene que tener un problema. Y entonces, entonces ahí tiene material para... Sí, en la parte última. No, más siga, pues, doctora, creo que ahí está. No, ahí está esto. El aprendizaje autónomo en la ruta de proyecto de vida. Por eso que también de ahí dije, ahí puedo generar algunas preguntas porque está muy interesante esto. ¿Y sabe qué? Usted que ya hizo este trabajo, así como lo va a usar como categoría para preguntar, las teorías que tiene acá le van a servir para la discusión. Ya, doctor.
¿Por qué? Porque va a contrastar lo que van a responder con lo que establece la teoría. Así es que tiene un insumo muy, muy importante y muy interesante. Prácticamente estaba ya usted desarrollando su artículo, ya el desarrollo Sí, de pues. revisión. Ya, usted, el cielo es el límite, ustedes deciden Ya, qué es lo doctora. y utilice la información que tiene. Bien, doctora. Ya, entonces voy a seguir con eso. Ya está, muy Muchas bien. gracias. Ya está Gracias. bien. Seguimos con, a ver, Silva, ¿está? ¿Estamos, Silva? Doctora, buenas tardes. Sí, creo que sí. Sí, ya está. Vamos a abrir su archivo, el último. Tiene artículo de investigación, reformas curriculares en la educación superior no universitaria, directivos y docentes. Muy bien. Vamos a irnos a su entrevista. Creo que ya la habíamos revisado. Su matriz de categorización. Tiene las categorías, las subcategorías. Bueno, digamos que todo es una sola técnica. Tiene otra de revisión documental. Acá tenemos las preguntas. ¿A qué se refiere con antecedentes? Doctora, los antecedentes serían, por ejemplo, un director actual está trabajando con un diseño curricular, ¿no? Entonces él tiene la misión de hacer, en este caso, la adecuación del nuevo sistema curricular o nuevo diseño curricular con respecto a uno que ya está feneciendo, digamos, ¿no? Porque, como le mencionaba, hay muchos institutos que están trabajando actualmente con una currícula del 2006-2010, cuando en realidad deben estar adecuados a un plan que viene a partir del 2015-2016. Ya, entonces, coloquémosle términos a las subcategorías que reflejen un procedimiento. Ya. Por ejemplo, adecuaciones, usted lo ha dicho. Ah, perfecto, perfecto. En cambio, si colocamos antecedentes, nos lleva a la teoría. En cambio, para poder hacer las investigaciones, marquemos siempre que sean acciones, actividades, procedimientos. Entonces, sobre ello van a poder opinar. ¿Sí? Eso es lo que en este caso sería adecuaciones. Luego aquí sería construcción, ¿verdad? Construcción del currículo. Claro, claro, así es. Si usted se refiere, sí, dígame, ¿a qué se refiere? Claro, ¿cómo están realizando el proceso de adecuación? O sea, ¿qué estrategias en todo caso están tomando la parte directiva? Porque esto es para los directores, para que puedan hacerse ese proceso de adecuación. Entonces, nos vamos dando cuenta que estas dos preguntas apuntan a la misma subcategoría. Ya. Entonces, lo que tendríamos son dos preguntas para adecuaciones del currículo. Ya, perfecto. ¿Sí? Aquí, sobre los participantes, ¿a qué se refiere? Los participantes son, en este caso, quienes están implicados en el proceso de adecuación o en el proceso de construcción. Porque no, de un grupo de docentes no siempre son el 100%, ¿no? Generalmente son pocos los implicados. Ya, bien. Entonces, a eso se refiere aquí también vemos que es una pregunta sobre la misma subcategoría. Pero para que no sea tan cerrada, aquí y aquí también. Aquí les pregunta a usted muy bien cuáles fueron los pasos o estrategias que se sugirieron para la construcción del currículo por competencias. Y luego le repregunta. ¿Quiénes participaron? Sobre ese proceso es importante saber cómo se siente, si se siente satisfecho, qué mejoraría la próxima vez que lo realice, cómo realizaría esta construcción del currículo. Okay. Para un poco recoger el aporte también, porque como ya lo realizó, si lo realizó, esa persona puede realizar un aporte de cómo es que
podría ser la siguiente vez que lo realice, ¿no? Dice, ¿cuáles fueron los pasos o estrategias que siguieron para la construcción del currículo por competencias? Entonces, ¿qué recomendaría a los directores para este procedimiento? ¿Cuál sería su recomendación? Entonces, en ese pensar, en esa sistematización que va a hacer el director al momento de narrar todo lo que ha realizado, entonces le va a dar ideas, ¿no? Va a decir mayor información. ¿Qué recomendaría en el futuro, ¿no? O a los directores al realizar este procedimiento? Eso sería en el caso de que han adecuado, y en el caso de lo que no han hecho la adecuación. Entonces, reformula otra pregunta, ¿no? Una es por si sí y la otra es por si no lo ha realizado. Entonces, ¿qué le falta a usted para poder realizar este proceso? Ajá. Entonces, de repente le va a decir, necesito que me capaciten. Necesito, entonces ya surge la alternativa de solución futura. Una pregunta clásica es, necesito asistencia técnica del minero, ¿no? No me han capacitado, no me han capacitado, no hacemos nada. Ya, entonces, muy bien. Ahora, si es que ha habido las capacitaciones, ¿por qué no ha participado de ellas? Eso sería el caso de claro, tanto los directivos como los docentes, ¿no? Porque también tengo preguntas para docentes que están más abajo. Ya está. Entonces, eso es lo que usted tendría que realizar, ¿no? Siempre las preguntas pensando en todo lo que pueda usted recoger de aporte, uno de comprender, de que pueda aportar, darle mayores luces e ideas de lo que está sucediendo, ¿no? Porque el conocimiento que nosotros tenemos es conocimiento teórico o el conocimiento que hemos nosotros ejecutado. Pero exactamente, pero el de otra persona es muy valioso porque complementa y casualmente es donde surgen pues las nuevas propuestas, ¿no? Entonces aquí, modelos de referencia para la construcción. ¿Qué modelos de referencia se consideraron para la construcción del currículo de educación primaria? Se tomaron como referencias de otros países. Usted está pidiendo que opine sobre currículo, no el CENEP del último, ¿cierto? No, lo que pasa es que nuestra currícula nacional está en base siempre de un modelo curricular, puede ser de Chile, puede ser de Colombia, puede ser de México, y cómo llegó a México viene desde Europa, ¿no? Viene desde España, y bueno, siempre tenemos un modelo, ¿no? Entonces, los que trabajan en el Ministerio de Educación siempre están viendo, tratando de adecuar, ¿no? O tratando de contextualizar esas situaciones de allá aquí. Parece que por eso que no nos sale bien las cosas, ¿no? Entonces siempre hay un modelo en función a eso. Igual los institutos también, por ejemplo, actualmente el Perú tiene como proyecto 24 institutos a nivel de las regiones, ¿no? Que son los llamados institutos de excelencia. Entonces, esos currículos que se han hecho, ¿no? Con la nueva normativa, prácticamente se han hecho en modelo de algo, ¿no? Y ese algo es un modelo europeo, ¿no? Un modelo alemán en este caso, ¿no? Algo así como el sistema de la TECSUD. Sí. Entonces, está bien la pregunta, pero aquí sería, consideran para la construcción del currículum, modelos de referencia en la construcción. Ya. Vamos a ver si hay otra pregunta que se adecua o entre ellas se unifican y hablan sobre una misma subcategoría. Aquí sobre la estructura del currículo. ¿Qué elementos se tomaron en cuenta para validar el currículo? Sí, por ejemplo, en la actualidad, como los currículos de la educación superior específicamente orientados a la inserción laboral, es decir, al éxito de los egresados que tengan con respecto al mercado laboral. Entonces, en la actualidad, para aprobar un currículum, es una norma que está también ahí explícita, dice que el mercado laboral tiene que validarte
ciertos, por ejemplo, los perfiles, ¿no? Los perfiles de egreso, ¿no? ¿Por qué? Porque los profesionales que egresan deben insertarse en el mercado laboral. Entonces, la realidad de las cosas es que muchos institutos están enseñando contenidos que no están actualizados. Entonces, cuando viene a validar ese currículum alguien que conoce el operativo del mercado laboral, dice, oye, ¿sabes qué? Tú estás enseñando algo que hace 20 años ya está desactualizado. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Es modificar tus contenidos, modificar tus capacidades, modificar tus competencias, para que yo pueda, ¿no? Yo como empresario pueda absorber a esos profesionales que egresan. Entonces, ellos es lo que hacen, en este caso, la validación. Bien, y también podría plantear alguna pregunta para que no solamente se quede en el conocimiento, porque veo que sus preguntas van más orientadas al conocimiento sobre currículo, que no está mal, porque usted es el que conoce y sabe sobre el tema, pero aquí un poco es comprender, tratar de extraer el problema, ¿no? Y en este caso, preguntarle a los directivos y a los estudiantes si el currículo que viene trabajando apunta a la inserción laboral de los estudiantes. Ya. Entonces... Pero acuérdese también, sí, acuérdese también que este es un trabajo un tanto comparativo, y podríamos decirlo así, ¿no? ¿Qué pasó porque estamos haciendo estamos viendo sobre reformas curriculares, ¿no? Entonces, por eso que en un punto de mis objetivos, no está aquí, pero lo puedo leer, he consignado ver ese cambio, esa modificación, ¿no? ¿Qué pasó con la currícula A con respecto ahora a la currícula B, o a la estructura curricular, básicamente, ¿no? Entonces, lógicamente, el nuevo formato de la currícula actual dice, pues tiene que estar viéndose que los profesionales tienen que insertarse, ¿no? Así es, así es. Por allí pueda que les surja como categoría emergente, ¿no? De repente en las respuestas van a estar. En las respuestas. Posiblemente así es. Después de hacer análisis, tenemos que incorporar una subcategoría más, o quizás una categoría también, ¿no? Es como subcategoría, porque una sola se está quedando. Veo en el título que solamente es currículo. A ver, déjenme verlo una vez más. Tenemos reformas curriculares. Lo suyo, su categoría son reformas curriculares. Ya está, nada más. Entonces, si surge alguna categoría a priorística, podría colocarla, ¿no? Como la de inserción. Bueno, yo lo he considerado, doctora, si estamos en lo correcto, lo he considerado en el caso de los docentes, viendo la parte curricular, del currículo propiamente dicho, y también de la parte de gestión, del proceso de gestión curricular. ¿Por qué? Porque finalmente, el que yo estoy pensando, ¿no? Los que han tenido los inconvenientes, las dificultades en adaptarse de una currícula A con respecto a la B, son los docentes. Entonces, por eso que he considerado la parte de proceso curricular para el caso de los docentes, ¿no? Ahí pero está. Pero también tiene que tener algunas preguntas para los directivos. Todos tienen que, por lo menos, si bien es cierto, de repente para docentes es mayor la cantidad de preguntas o va a recoger mayor información, pero recuerde que por cada subcategoría tiene que tener respuesta también de los directivos y de los docentes para poder hacer el cruce de información. Entonces eso quiere decir que la categoría procesos de gestión curricular también debe estar en directivos. Así es, sí. Para cruzar, ¿no? No tengamos solamente la respuesta sesgada de los docentes, sino también qué opinan los directivos y los especialistas. Ya. Entonces, bueno, algunos puntos debía cambiarlos ahí en cuestión de las preguntas, ¿no? Sí, y continúe. Todas las preguntas en un enfoque cualitativo son válidas siempre y cuando recojan, apunten al objetivo de la investigación y profundicen en el tema, ¿no? Y claro, que cubran, si tiene varios participantes, todos los participantes tienen que participar de las preguntas para cada categoría, no necesariamente la misma cantidad,
Pueda que para directivos con una o dos preguntas suficiente para poder cruzar información con los docentes. Ya, doctora, aquí en la hojita no he incorporado los problemas, el planteamiento de problema, el general como el específico, tampoco el objetivo, pero no sé si lo puedo leer para que me pueda orientar a lo mejor ahí si está correcto o no. No está, aquí no está. Ya. Lo tengo aparte aquí, recién que lo he trabajado hoy día. Mira, como problema principal he considerado lo siguiente, la siguiente pregunta. ¿Cómo perciben los directivos y docentes las reformas curriculares en la educación superior no universitaria? Ya. La pregunta específica, ¿cómo perciben los directivos las reformas curriculares en la educación superior no universitaria respecto a la gestión curricular? Pregunta específica 1. La pregunta específica 2, ¿cómo perciben los docentes las reformas curriculares en la educación superior no universitaria respecto a la adecuación curricular para el proceso de enseñanza? Y la pregunta 3, ¿cuáles son las normativas de las reformas curriculares en la educación superior no universitaria en el Perú durante los años 2000 a 2020? ¿Sobre la normativa va a preguntar a los directivos y docentes también o solo es para la revisión de documentos? No, el caso de la normativa es solamente para revisión de la documentación. Lo que yo sugiero es que sí revise los documentos, pero va a ir no necesariamente como un objetivo, sino dentro del desarrollo del aspecto que le corresponda. Por ejemplo, si la normativa es sobre desarrollo de competencias para la gestión, entonces allí se coloca. Entonces no necesariamente ni como pregunta ni como objetivo. Lo que pasa es que las normas vienen siendo para usted como si fuese el artículo de revisión. Claro, porque en base a esa documentación está girando. Exactamente, exactamente. Entonces es que las normas vienen a ser los participantes también dentro de su investigación. Viene a ser una población. Ya. Doctora, y con respecto al objetivo, el objetivo general, lo que he planteado es lo siguiente: analizar las implicancias de las reformas curriculares en la educación superior no universitaria desde la perspectiva de los directores o directivos y docentes. Ya. Y con respecto al objetivo específico 1, sería analizar las implicancias de las reformas curriculares en la educación superior no universitaria respecto a la gestión curricular desde la perspectiva de los directivos. Y el otro objetivo sería analizar las implicancias de las reformas curriculares en la educación superior no universitaria respecto a la adecuación curricular para el proceso de enseñanza desde la perspectiva de los docentes. El objetivo de adecuación tendría que ser el primero. Primer objetivo. Sí, usted está dividiendo en adecuación, el otro. El otro es gestión curricular. Y el otro o proceso. Sería proceso de gestión curricular. ¿O lo puedo compartir mi archivo, doctora? Sí, mejor vamos a verlo. A ver. Silva, un segundito. A ver, dame un minutito, un segundito. Listo. Ya está, ya tiene el co-host. Ya, a ver. Pero como estoy en otra máquina, recién estoy pasando el archivo aquí. Ya, esto es
la matriz. Entonces, el objetivo general, le había mencionado, está como cómo perciben los directivos y docentes. Lo general está bien, tanto el problema como el objetivo general. Lo que sucede es que normalmente cuando hacemos los específicos es cuando tenemos más categorías. Por ejemplo, reformas curriculares y su repercusión en el aprendizaje. Entonces, usted tendría allí dos categorías. Una sería reformas curriculares y la otra sería el aprendizaje. Pero en este caso usted tiene solo una, entonces tendría solo la general. Y las específicas, si usted las quiere generar, serían las subcategorías que surgen de la categoría, que en este caso tiene una adecuación, dos que tiene procesos de gestión, y la otra sería, tiene una más. A ver, voy a escapar un ratito. A ver, sería. La otra tiene procesos de gestión. ¿Tiene desarrollo de competencias para la gestión curricular o esa no es? No, eso no lo estoy tomando en cuenta, pero se podría añadir, ¿no? Eso a lo mejor en el camino puede vertirse, ¿no? Puede surgir, ¿no? Pues sí, yo he aprendido, ahora sí conozco, ahora sí puedo desarrollar mi currículum, entonces eso significa que ha logrado una competencia en el proceso, ¿no? Sí, ahora lo que estoy viendo es que usted tiene como subcategoría el currículo. Adecuación curricular viene a ser una subcategoría, una subcategoría, porque sus subcategorías que usted ha establecido en su tabla son currículo y procesos de gestión curricular. Y sobre esas dos serían los específicos, tanto problemas como objetivos. Sería uno currículo y el otro sería gestión curricular. Y dentro de currículo estaría la adecuación. Pero ya no lo menciona. Ya. A ver, entonces, en todo caso, a ver si me apoya ahí. Para el objetivo general está ok, ¿verdad? Sí, está bien. Sí. Ya. Para los específicos sería uno, me dijo. Sería cómo perciben los directivos las reformas curriculares respecto al currículo. Solo currículo. Ya. Y luego la segunda sería sobre los procesos de gestión curricular. Gestión curricular. Y así está en su tabla. En su tabla usted lo ha colocado así. Ya, en todo caso. Currículo y el otro procesos de gestión. Y en el caso de la adecuación, la adecuación está dentro del currículo. Correcto, ya. Entonces ahí voy a reformularlo. Bien, y ya puede aplicar sus entrevistas. Sí, yo creo que sí. Voy a hacer un poquito, vamos a mejorarlo ello y ya tengo por ahí los sujetos que me va a apoyar. Ya está. Entonces continúe avanzando. Y en cuanto a la parte de introducción, sí, también tiene que tener las mismas consideraciones que el artículo de revisión, ¿no? A nivel internacional, con muchos autores, citas breves con muchos autores, también desarrollar el marco teórico, pero dentro de su marco teórico que está en la introducción, debe desarrollar la definición de currículo, puesto que es una de sus subcategorías, y también los procesos de gestión procesos de gestión curricular. Ya. Sí, tiene que desarrollarlo. Con marco teórico, ¿no? Sí, así es. Doctora, además y en el caso, de enfoques, etcétera. Sí, en el caso de la diferencia entre el marco teórico, que netamente es un término positivista, digamos, y en el lado cualitativo, el término de conceptualización, ¿no habría ahí, no hay alguna diferencia ahí? No, lo que es la introducción, el desarrollo es similar, por no decir el mismo. Ya. Entre el enfoque cuantitativo y cualitativo. Ya, en todo caso considera el marco teórico. Sí, dentro de la introducción. Ya, doctora. Ya, listo. Bien, gracias. Ya. Seguimos con, vamos a ver.
Ya está Cherres. Basto. Presente, doctora. Ya, vamos a revisar. Vamos a revisar. Vamos a ver. Voy a abrir. Siempre colocándole el apellido al archivo, ¿ya? Para poder ubicarlo con facilidad. Ya, doctora. Expresión gráfico-plástica, artículo de revisión. ¿Cómo vamos con sus artículos? He estado avanzando. Sí, he encontrado 12. En total tengo 12. Ya. He estado haciendo un poco del marco teórico y las subcategorías. Lo que sí he encontrado bastante, doctora, es sobre motricidad fina, pero casi todo de lo que es gráfico práctico. A ver, mire, estas subcategorías son de los resultados de su investigación, de las conclusiones. Sí. Ya, entonces, recuerde que en este caso no está trabajando como un enfoque cualitativo de investigación, sino de revisión. Entonces, esto va a ser la etapa posiblemente de desarrollo, o pueda que sea hallazgos, también lo denominan, también pueda que sean resultados. Entonces, la categoría es su tema, y habilidades motoras finas puede irlo dejando así para que vaya agregando, pero aquí destreza, esto lo he encontrado en... Sí, lo he encontrado en las revistas, en los artículos, digamos. En las conclusiones. Ajá. Ya, en destreza manual. También. Ya, por separado, ¿verdad? Por separado. Sí, por separado en distintos artículos. Pero muchos hablan de lo que es motricidad fina, de la primera. Ahora, pueda que se incluyan alguna de estas subcategorías dentro de, por ejemplo, destreza manual, junto con coordinación visomanual, junto con habilidades manipulativas. Sí, y correspondan dentro de habilidades motoras finas. Ya. Entonces vamos juntando también categorías. Recuerde que también se hace un organizador, ¿no? Un organizador en donde esté por aquí habilidades y luego las otras que son como subtemas dentro de habilidades motoras. Y sí los tiene, pero están separados. Sí, lo que encontré también algo muy importante que era práctica docente, que la consideran que para que haya una buena motricidad fina de los niños tiene que haber una buena práctica docente de técnicas, de materiales. Pero hace mucho que eso lo encontré en el artículo de estudio de casos. Sí, está bien, pero debemos precisar que tiene que ser dentro de habilidades motoras finas. Entonces sería práctica docente en el desarrollo de habilidades motoras finas, porque práctica docente hay en todas las áreas, ¿no? En todas las especialidades. Tiene razón. Entonces, precisamos y ya tenemos este tema resuelto aquí. Recuerden no colocar el punto aquí. Si es un apellido compuesto que está dentro de la referencia, tenemos Cabrera, vamos a ver. Si la sugerencia de la referencia es Cabrera-Valdés. Sí. Ya. Entonces, así me ha salido. Entonces hay que ponerle el guión y acá también sería el guión. Ok. Y así vamos corrigiendo todos los apellidos. Bien, entonces, luego me imagino que va a tener más autores que hablen sobre esto. ¿Ya? Entonces, vamos haciendo la separación. Ahora vamos a ver ya habíamos leído su artículo, su introducción. Sí, no. Porque veo que está bastante amplio. He ido acortando. Porque todo esto le pertenece a ellos dos.
Desde al respecto. O sea, la primera parte, desde ahí. ¿Y esto es su introducción? Es mío, exacto, esa es parte mía. Ya, pero pueda que usted haya tenido una fuente de inspiración. Ya. De repente, a ver, vamos a verlo, si hay una fuente de inspiración. Sí, sí hay coincidencias, pero de repente encuentra un artículo que hable sobre este tema y pueda usted separar lo que es su introducción con la otra precisión, porque es bien preciso, ¿no? Dice, trae consigo afecciones de la salud como obesidad, trastorno. Todo esto está muy bien, pero ¿quién lo afirma? Usted de manera subjetiva no podría. Sí. Entonces acá hay que ponerle una cita. Ok, esa parte. Ya, doctora. Sí, porque es ya bien preciso. Entonces ya, de hecho, le corresponde a alguien. Usted sí, claro. Actualmente vivimos en una etapa tecnológica que nos brinda muchos beneficios. Sin embargo, se hace uso y abuso de smartphones. Si es en inglés. Smartphone. Lo corrige por inglés o porque en inglés es con PH. Smartphone, sí. Sí. Y con E al final. Así, ahora sí. Smartphones, computadoras, tabletas, laptops, entre otros, que convergen en un sedentarismo que trae consigo afecciones a la salud. Entonces, eso lo dice usted hasta aquí. Al respecto, se establece que la obesidad, trastornos de movilidad, entre otras, que se inicia todo lo que usted ha parafraseado aquí, pero esto le pertenece a alguien. Ok. Ya, doctora. Entonces, y acá cambiamos ya otro conector y otro término. Ya. Entonces, que podría decir finalmente, la motricidad fina del niño debe desarrollarse desde temprana edad, siendo necesario hacer uso de las herramientas y objetos en las actividades de su vida diaria. Aquí lo dicen dos autores. Efectivamente, se enfatiza que la adquisición de diversas capacidades y aprendizajes fundamentales se adquieren en la infancia a través de diversas actividades que realizan. Parece que aquí hay como que una duplicidad. Ya. Entonces lo uniría a los dos y me sale. Claro, y une también al autor aquí dentro de los dos. Ya. Sí. Okay. Entonces tenemos aquí a nivel internacional, Puente Viñals. Está usted enfatizando en el autor. Ay, de verdad. Ya, ahí tengo. Entonces podríamos, idea, ¿no? Sí, en la idea, para que salga señala, ya no iría. Y luego por su parte igual, acá estamos enfatizando en el autor. Los niños y niñas expresan o exponen su nivel de desarrollo real de sentimientos, ideas, vivencias a través de sus creaciones artísticas. Ya está hablando de ahí de motor. En fin. Bajos niveles de logro, este ya es a nivel nacional. Sí. Acá UNESCO 2016, punto y coma. Lo otro sería Minedu 2016. Entonces todo esto, y usted colocaría en la referencia Minedu. Sí, sí he colocado. Ya, entonces Vigo Torres, me parece que lo he visto por acá. No. Como ya comenzó a plantear a nivel nacional y es obvio, entonces no es necesario colocar aquí a nivel nacional, sino aquí de frente empezar con en el nivel inicial. Es crucial. Es crucial. Y esto termina... ahí es. Pero también lo dice el Minedu. Sí, así mismo sí. Hasta acá es el así mismo, hasta ahí es lo que es el primero. En la hoja, acá así mismo cabe señalar, hasta ahí es la referencia de Vigo. Entonces aquí ya está bien entonces. Hasta aquí.
Sí, ahí. Ah, ya. Entonces acá nos hemos pasado uno. Ya está. Entonces, y ahí lo mejora, ¿ya? La forma de referenciar, ya. porque es con el doble paréntesis acá. Minedu, ya. Siendo primordial la motricidad fina, Minedu 2013. Esto es para sí mismo. Sí. Ya está. En este sentido, en ese, vamos a ponerle en tercera persona, en ese sentido, en el actual currículo nacional se considera en el área de comunicación diversos lenguajes artísticos, realzando la importancia de la motricidad del niño. Minedu, 2017. Por otro ahí lado, tengo que cambiar. Sí, Díaz y otros, no se dice y otros, colocamos edal, Díaz, sí. et al punto, coma, y esto iría, al final. Así es, aquí al final. Y entonces, por otro lado, se está promoviendo de frente, ¿no? Se está promoviendo el desarrollo infantil a través de capacidades motrices y del lenguaje, pero carecen de un sistema de evaluación apropiados. Y aquí sí coloque usted su idea, ¿no? Una interpretación. Interprete. ¿En qué concluye? ¿No? Por lo tanto, es necesario desarrollar las habilidades motoras finas en los niños. Entonces, usted concluya, redondee la idea aquí de lo que ha desarrollado en el párrafo. Y no le coloquemos a nivel local, sino de frente en las instituciones educativas de nivel inicial, buscar, conocer e identificar las diversas formas para desarrollar. El objetivo principal fue... Eso es lo... es de revisión, ¿no? Sí, es de revisión. Diversas informaciones sobre la motivación revisar las diversos artículos, de repente de frente, artículos sobre la motricidad fina de los niños. Ahora, el marco teórico va a depender de su revista. ¿Lo tiene separado de la introducción? Ella estaba pensando, bueno, en Educare, pero estaba viendo su formato. Pero ese es el marco teórico tentativo, más o menos, que estaba haciendo. Ya, se lo he movido porque usted lo había colocado después de los resultados, ¿no? De los hallazgos. Ya, no, tendría que ir, si gusta, sepárelo para que lo tenga claro y entonces comience a desarrollar. Esto es enfoque teóricos. Sí. Ya, entonces, ahí estoy tomando de Piaget, Wallon y la Pierre Autocoutier. Ahí tengo que mencionar sus enfoques o los puedo unir así. Sí, los puede unir, pero los tiene que mencionar. Sí, porque uno, bueno, el de Piaget es el enfoque de psicología evolutiva o genética, de Wallones de enfoque va global. Desarrollando uno a uno. Los desarrollo uno a uno. Okay. Y luego seguido, punto seguido, la siguiente teoría y desarrollar. Sí, allí sí puede enfatizar en los autores. Ya. Porque los autores pues son, digamos aquí, las estrellas en este párrafo. Sí. Ya está. Entonces, los que le van a dar el sustento teórico a la variable. Y ya, y continúe desarrollando su trabajo. Usted es... Doctora. Bastos. Muy bien. Doctora, una consultita. Entonces, mi título al final saldría todavía viéndote toda la investigación que hago. ¿Tiene información sobre expresión gráfico-plástica? No he encontrado. Sí, pues ya vamos viendo que allí no va... lógico, porque este es su título, pero de su investigación. Entonces, sería motricidad fina, ¿no? Es el tema central.
y más bien lo que es gráfico plástico podría que surja como una subcategoría. Puede ser que alguno de los artículos tenga esa información. Ya, voy a Dígame, buscarlos. acá está especificando Sí. qué es el desarrollo de la motricidad fina en este contexto, o es motricidad fina No. en general. Motricidad fina en general, no lo he enfocado en el contexto actual. Ya, lo que puede guiarse un poco son los títulos que ya tiene como referencia, cómo están planteados en motricidad fina. Mejora de la motricidad fina, pero esto es cuantitativo experimental, no le sirve, sino que sea cuantitativo experimental tampoco, sino que sea, puede ser cualitativo, ¿no? Pero en este caso no es un estudio de caso. No. Entonces, descriptivo analítico, ¿cómo se denomina aquí? Habilidades motoras finas y el desarrollo y la maduración social, son muchos temas. De repente, usted, algún aspecto que esté desarrollando o que esté encontrando de la motricidad fina, ¿en qué punto realmente es el problema la motricidad fina? Uno aquí habla mucho que los niños no desarrollan bien la aprehensión, el agarre, lo cual muchas veces ocasiona problemas en la escritura y los niños llegan hay un artículo decía que llegan a no predisponerse al primer grado, si no le tienen un poco de fobia, porque ya en el primer grado cambia totalmente las actividades, no hay un pre, sino de frente los hacen escribir y ellos, quizás su mano no es las manitos no están desarrolladas para que ellos empiecen a escribir. Lo que usted manifiesta, ese es el problema. Lo que usted manifiesta lo tiene que encontrar en los artículos. Posiblemente Sí, sugieran he encontrado. Que no. Lógico. He encontrado ahí. Y ese sería el aporte, ¿no? Entonces podría colocar aquí motricidad fina en el desarrollo de la escritura en los niños, motricidad fina, y acá habla sobre la legibilidad. Sí. O de repente es en la escritura en general. Entonces puede hacer una precisión del problema que usted está encontrando, porque motricidad fina es principalmente Sí, entonces, pero el problema radica principalmente al momento de la escritura. Sí, los niños... Claro, porque de repente de frente lo enfrentan al lápiz, al lapicero y malogran, pues, ¿no? No desarrollan. Claro. Necesitan más bien. De nada sirve que escriba la letra A cuando no le han enseñado, por ejemplo, a agarrar de repente frijolitos pequeños y embocarlos pues en un tipo de botella. Exactamente. Claro, la pinza. ¿No? Así es. Entonces, a rasgar. Entonces, aquí puede, en la escritura, motricidad fina, en la escritura en general puede ser, ¿no? De los niños, en la escritura de los niños. De los niños. De repente tendría que precisar, porque podrían ser niños de necesidades educativas especiales, serían niños de educación básica regular. Educación básica regular. Sí, entonces, o 5 años, porque generalmente... También podría colocarlo en niños de 5 años, porque, bueno, de repente algunos niños, sobre todo en este contexto, ¿no? Están desarrollando, la mayoría de niños, sobre todo de inicial, está desarrollando en sus casas, las actividades. La mayoría de ellos, sus padres no los hacen ni llevar educación virtual ni a distancia, los tienen en sus casas. Entonces, de repente los niños no tienen aprestamiento. Así es, también. O la motricidad fina en el aprestamiento, ya usted coloca, pero me parece que más va vinculado a la escritura, al tema de Sí, yo también he visto. Ya está. Entonces acá puede colocar la edad a cambio de educación básica regular. ¿Ve? Muy bien. Ya. Entonces ya va quedando su título. Si se van dando cuenta, un título es para la investigación y otro título es para el artículo. Siempre es así.
Ya está. Entonces continuamos. Sí. Ok, gracias, doctora. Usted es Bastos, ¿verdad? Sí, doctora. Perfecto, ya está. Se anotó bien. Voy a cerrar un ratito los otros archivos. Porque ya me llené. Y vamos a continuar uno más. Vamos revisando. ¿Está Mendieta? ¿Mendieta? Sí, doctora. Ya está, vamos con usted. Vamos a compartir pantalla. Listo. Acá tenemos artículo de revisión, producción oral en inglés en la enseñanza virtual. Artículo de revisión. ¿Cómo vamos con los anexos? Por cierto, vi una pregunta, ahorita la voy a responder, está en el chat. Sí, doctora, he estado avanzando, pero no lo adjunté en ese archivo todavía. Solo estaba ya viendo las subcategorías para ir redactándolas y quería eso que lo revise. Ya, producción oral en inglés en la enseñanza virtual. ¿Esto es para niños? ¿Es para...? Me imagino que es educación secundaria. Sí, secundario o superior. Y doctora, ya estaba dudando, yo puse enseñanza virtual porque en una de las revistas que estaba interesada plantea como tema eje la enseñanza virtual o ahora en tiempos de pandemia. Pero los artículos que más estoy encontrando es sí sobre estrategias para la producción oral. Y eso es lo que he estado colocando en subcategorías. Está bien, pero de todas las estrategias, sí, claro que sí, casualmente de todas ellas, usted trataría de desarrollar, porque el objetivo lo va a plantear, revisión de producción oral en inglés en la enseñanza virtual. Entonces, todas esas estrategias que se han trabajado en esos artículos no han sido necesariamente en enseñanza virtual, pero son estrategias que se podrían utilizar en la enseñanza virtual. Okay. Y como este contexto de pandemia a todos, pues, los tomó de sorpresa, entonces, de repente no están tomando en cuenta que muchas de esas estrategias que están en toda la literatura pueden ser utilizadas y es lo que usted va a desarrollar dentro de su trabajo. Estaría bien, no hay problema. Ok, ya, gracias. Entonces, aquí, cuando, por ejemplo, imaginemos que usted tiene sobre estrategias de expresión oral. En este caso, sí, mire, ve, es el Skype. Sí, por ahí sí empecé. El Skype, más abajo marqué otro también, que son otras dos plataformas virtuales. Competencia educativa en énfasis en la habilidad de hablar. No es tan fácil, dejó miedos, se redujeron significativamente altos niveles de inseguridad. Sí, la inteligencia emocional está sumamente vinculada a la producción oral. Si no hay un buen manejo de inteligencia emocional, no hay tampoco un buen nivel de producción oral, ni siquiera en su propio idioma, peor aún en otro idioma, ¿no? Entonces aquí habla un poco de la emotividad y todas las emociones que generan la expresión oral. También va a ser una subcategoría. Podría ser inteligencia emocional en la producción oral. Ya, sí, he encontrado también el aspecto afectivo. Sí, va a encontrar, entonces una de sus subcategorías serían esas en su tablita. Usted lo está haciendo de frente, pero mire que... ¿Hago la tablita? Sí, elabórela en su anexo, porque aquí se va a dar cuenta que uso de Skype y las otras plataformas, entonces va a surgir recién su subcategoría, que sería el uso de plataformas en la producción oral. Ya. Entonces, doctora, el uso del Skype y de la otra plataforma que encontré, esas son no subcategorías. No, son parte del contenido de otra gran subcategoría que sería ¿qué tienen en común el Skype, el Langblock, Tandem? Son plataformas virtuales, ¿no? Ya está, entonces el uso de plataformas
virtuales, podría ser plataformas virtuales, que ya se acerca a su tema, en la producción oral. Y entonces estos están bien ubicados en esta subcategoría. Esta sería la subcategoría. Ok. Y entonces ya puede desarrollar ya sin subtítulos, que esto colocaría pues dentro de los párrafos, ¿no? Entonces un párrafo sobre uno y todos los que encuentre sobre él y todo en uno solo, ¿no? Dependiendo de la cantidad de información que tenga. Y otra subcategoría, como puede ver, es la inteligencia emocional en la producción oral en la enseñanza virtual. Puede ser otra subcategoría. Ya, sí, doctora, gracias. Luego tenemos aquí comprensión oral, a diferencia de los resultados del programa, los cuales evidenciaron mejoras importantes en la dimensión, sin embargo, no fue la dimensión mejor desarrollada. Como que no está muy claro, de repente aquí, leyendo, pueda encontrar una subcategoría o que se ajuste o se adecue. Se puede propiciar la interacción de la producción oral en el B-Learning por medio, esto también encaja ahí en lo que es la enseñanza virtual. Aquí habla sobre el nivel, intervenciones del español. Sí. También puede ser que tengan en común mucho los artículos que es en la enseñanza del inglés tenga que surgir el idioma nativo, el idioma como nativo, ¿no? Nativo se denominaría. Entonces, L1, ¿no? L1. Sí, Ajá. Siempre hablan de interferencia. Entonces allí también tiene otra subcategoría que pueda surgir y no solamente es porque usted, yo y cualquiera lo puede conocer, sino porque están establecidos en estas conclusiones. Okay. Entonces es así como leyendo y agregue las demás para que pueda irlas complementando. Perfecto, sí, me queda mejor la idea, doctora, gracias. Entonces sí va por buen camino, no se preocupe, que sí, pues a veces nos entran dudas cuando no encontramos exactamente lo que estamos planteando en el objetivo, pero sí está. Habíamos revisado, veo aquí que está sombreado en amarillo. Sí, revisó. Falta. Bueno, yo lo marqué de amarillo porque estaba viendo mi bibliografía porque no la había colocado. Y estaba colocando cada uno de ellos para tener la certeza de que estén todos. Ya, aquí por ejemplo tiene un solo párrafo y tiene que complementar con otro. Ya. Con otros, conforme va surgiendo para que sea, digamos, una idea más concreta en un solo párrafo. Porque aquí está, a ver, ¿cuál es el tema eje aquí en este párrafo? El nivel bajo de la producción oral, ¿no? O sea, el problema. Sí. El problema a nivel internacional, lo estamos viendo acá. Entonces, va a encontrar otros artículos que puedan establecer, a ver, le voy a, antes de que se me vaya, hay un artículo sobre casualmente expresión oral que le va a ser muy útil para que le haga de repente le paso el print o el archivo, deme un segundito y se lo muestro. Gracias, doctora. Y ahí va a encontrar incluso como fortalezas y debilidades que tiene la expresión oral. Y está en inglés también, así es que le va a ser muy útil. A ver, ¿dónde lo tenemos? Le voy a ir a evaluación. Tenemos esta aquí. Ya, ahí está. Vamos a dejar de compartir. Mire, aquí está. Estrategia metodológica interactiva en el idioma inglés para el desarrollo de la expresión y la comprensión oral. Esto es un artículo del 2019, en donde aquí claramente en el resumen también le puede ser útil como parte del artículo de revisión, porque aquí le manifiesta los problemas que existen.
idioma, realizar debates, videoconferencias. Mire que está vinculado también a la enseñanza virtual mediante un computador. También tiene el desarrollo de su introducción, tiene las estrategias metodológicas, la metodología del artículo que se está presentando. También muestra un instrumento y aquí los resultados que han obtenido, ¿no? Cuáles son las frecuencias con las que realizan. Todo esto es de expresión oral, si se da cuenta, ¿no? O producción oral. Y aquí abajo está, pues, ¿no? Fortalezas y debilidades, ¿no? La mala pronunciación de palabras en inglés, ¿no? La deficiencia en lo que concierne a la práctica de la expresión oral, oportunidades, fortalezas. Entonces, todo este artículo, esta parte interna le puede servir para establecer la problemática. Sí. Sí, y los resultados, conclusiones, también puede utilizarla, ¿no? Acá está. Esto pertenece a la revista, es una revista muy interesante, la revista Espacios, que tiene artículos, también tiene artículos no solamente de investigación científica, también tiene de revisión, y de repente si no se los mencioné, bueno, ahora se los menciono, y búsquelo como este tema, porque lo tengo descargado, y lo va a poder, si gusta, lo copio en el chat, para que lo pueda usted googlear ahorita. Por favor, gracias. Y ya usted vamos a, ¿dónde está el chat? Sí, gracias, doctora. Ya está, muy bien, entonces seguimos. ¿Su apellido es Mendieta? Sí, doctora, Mendieta. Ya está. Gracias. Ya está, entonces vamos a copiarlo. Y bueno, hasta este momento hemos terminado, pero vamos a revisar uno más. También me interesa terminar de revisar, pero por lo menos uno más para que todos tengan ideas y luego hacerles algunas preguntas. Lo que sucede es que tengo clases a las 7 con el grupo que tuve que postergar de la mañana. Entonces, de repente este espacio podría servir para que me formulen preguntas. No sé si tienen preguntas, conclusiones, no sé si cada vez les va quedando más claro cómo es que tienen que realizar su investigación, porque ustedes realizan distintos tipos de investigación, con distintos enfoques, artículos también, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Todo va quedando claro? Dígame, Harold. Doctora, sí, buenas tardes. Una consulta. Buenas tardes, compañero. En un artículo, ¿cuántas subcategorías debe de haber aproximadamente? Bueno, mi pregunta surge porque cuando estoy revisando he encontrado 15, 16. Ese es un estándar, ¿no? De subcategoría. Dentro de los artículos de revisión. Sí, sí, dentro de los artículos de revisión. En el capítulo de desarrollo. Ah. Sí, lo que sucede es que va a depender. Mientras más sea la cantidad de artículos que ustedes tengan, más subcategorías van a surgir. Claro, porque estoy viendo que al momento de que aparecen hay que hacer coordinación, porque hay similitud de información, o sea, vamos a seguir uniendo para formar una subcategoría más sólida, ¿no? Y sí, obviamente se van a ir reduciendo y necesita mayor incremento de información, pues de referencias para poder ir armándolo, pues. Y al momento que he visto en los artículos que he estado revisando, están en ese estándar, ¿no? Oye, no he contado tampoco la cantidad, porque sí hay referencias muy importantes, ¿no? Por párrafos inclusive, ¿no? Sí, lo que sucede es que nosotros estamos todavía, como no llegamos a ese capítulo todavía, estamos como que dando luces de qué se trata, pero también van a surgir, así como estamos colocando la categoría que es el tema, su tema del artículo de revisión, y van surgiendo las subcategorías. Por ejemplo, su compañera que estaba haciendo habilidades motoras finas, entonces estaba separando 3 y que le correspondían a una. Entonces, una de ellas es la subcategoría, pero pueda que esa subcategoría tenga 3
subcategorías. Ya. O lo que algunos autores dirían indicadores. Ya. Sí, pero para no confundirnos con el enfoque cuantitativo preferimos no utilizar. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer el proceso de realización de la parte del capítulo de desarrollo, entonces vamos a ir colocando las subcategorías. Pero a su vez vamos a encontrar que también hay otros subtemas que le corresponden a esta subcategoría. Y entonces, ¿qué significa? Que estos subtemas los voy a desarrollar en la parte teórica, dentro de esta subcategoría. Ya, doctora. Sí, entonces, eso es lo que vamos a ir encontrando. Por eso que en este momento es la etapa más importante, es la etapa de la heurística, de la búsqueda de toda la información, la sistematización de toda la información para poder una vez decir ya hasta aquí hemos cubierto todo y ahora vamos a desarrollar todo lo que corresponda al desarrollo o a los resultados. Que no significa que esta primera parte ya podemos ir concluyendo, ya debemos concluir esto. La otra semana vamos a hacer la parte metodológica de todos los artículos que ustedes tengan y ya hasta allí ya deben haber terminado de encontrar todos los artículos. En 2 semanas ya tenemos que estar terminando este capítulo de resultados también, porque ya de ahí viene la discusión y las conclusiones. Y una conclusión o 2 si es que pide la revista, las que soliciten. ¿Sí? Sí, doctora, una pregunta más. En cuanto a las referencias bibliográficas, hay que hacer aparte, eso lo escuché en la mañana, lo entendí, o de repente entendí mal, un grupo de referencias bibliográficas sobre la extracción en los cuadros que nos está pidiendo, fuera de lo que yo estoy de repente trabajando ya en la parte de la introducción. Ya. ¿O lo puedo unir los dos, ambos grupos? Sí, lo que sucede es que estas tablas, en este caso, están sirviendo como fichas, están sirviendo para hacer los resultados, el desarrollo. Ya. Pero esta misma tabla, de repente, a cambio de aspectos éticos, yo podría colocar aquí conceptualizaciones. Y podría desarrollarlo qué concepto estoy trabajando. O lo pueden hacer en una ficha aparte. Ya depende de ustedes, de la estrategia. No es obligatorio, puesto que esto no se presenta en la revista. De repente, de manera muy intuitiva, ya deduciendo el tema, es que ustedes puedan desarrollar esta parte de la introducción sin necesidad de tener las fichas. Ya, lo digo porque como estoy trabajando con Mendeley y Mendeley jala las referencias, justamente yo lo estoy haciendo aparte, ¿no? En cuanto a los cuadros. Pero si hay la opción de unirlo, o sea, que sea todo en un solo bloque, porque al momento de construir también... en una sola mirada. El desarrollo, claro, pues en una sola mirada, entonces tendría que incrementarse mis referencias, ¿no? A eso es lo que... Tenía esa duda, ¿no? Hay esa libertad, libertad. Listo, doctora, ya. Listo, porque gracias. esta ficha también es de sugerencia. Muy bien. Entonces, ahora sí, el día jueves nos estamos encontrando, continúen avanzando, ya saben que el jueves aclaramos y hacen un corte ese día y suben su trabajo de la 5ª semana. Correcto. Listo. Elizabeth, ¿tiene algo que decir de repente? No, doctora, disculpe, sino que quería agradecerla. Gracias. Ya está. Muy bien, entonces nos vemos. Cuídense mucho, por favor, aquellos que me deben entregas, he habilitado hoy y si no está habilitado, me envían un mensajito para habilitárselos. Tengo aquí solo 25 presentes, pero no nos demoremos, ya estamos al 50% del curso y así es que no puede haber alguien que esté al 20%. Todos tenemos que nivelarnos. Me hacen los envíos, por favor. Nos vemos, cuídense, nos despedimos. Bien, doctora, gracias. Cuídense. Hasta luego, güey. Cuídense, doctora, hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora. Con todos. Hasta luego, compañeros.